Hace 47 horas, ocurrió algo que no debería ser posible ignorar. Una narrativa comenzó a circular entre observadores del espacio profundo, radioastrónomos e investigadores independientes. Una historia sobre redireccionamiento de recursos, señales estructuradas y un silencio institucional coordinado. Y el objeto en el centro de esta controversia tiene un nombre que ya conoces: 3I Atlas. Necesito dejar algo claro desde el principio. Lo que voy a presentar no son solo hechos astronómicos confirmados. Es una narrativa que está circulando, alegaciones que se están haciendo, patrones que están siendo cuestionados. Algunas informaciones son verificables, otras no. Y esa distinción es exactamente lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque cuando las instituciones científicas, que normalmente operan con total transparencia, comienzan a cambiar sus comportamientos, cuando los accesos que eran públicos dejan de serlo, cuando preguntas razonables encuentran silencio en lugar de respuestas, surge un vacío. Y ese vacío es llenado por la especulación, la teoría y a veces por el miedo. Entonces, sumerjámonos en esto con los ojos abiertos. Vamos a separar lo que sabemos de lo que se alega. Vamos a examinar los comportamientos institucionales y vamos a cuestionar por qué un objeto interestelar que pasó por nuestro sistema está siendo tratado de forma diferente a cualquier otro visitante cósmico en la historia. Imagina trabajar 40 años siguiendo protocolos de observación espacial. Conoces los patrones, sabes cómo operan las agencias, entiendes la diferencia entre un procedimiento normal y una respuesta extraordinaria. Y entonces, en julio de 2025, algo cambia. Sutilmente al principio, pero innegablemente. Esa es la narrativa que está siendo compartida por observadores que monitorean la red de espacio profundo, Deep Space Network de la NASA, el sistema de radiotelescopios masivos que rastrea todo más allá de la Luna. Según los informes, 3 antenas primarias fueron redireccionadas, alejadas de misiones programadas, alejadas de sondas activas, todas apuntadas a un único objetivo: el 3I Atlas. Y entonces, 18 horas después, las actualizaciones públicas se detuvieron. Ahora, ¿es esto verificable? La programación de la Deep Space Network es información pública. Cualquier persona puede acceder a los datos de rastreo, pero aquí es donde la historia se complica. Los observadores alegan que vieron cambios de programación, vieron antenas reasignadas y después vieron detenerse el flujo de información. La NASA no confirmó esto, tampoco lo negó. Simplemente silencio. Y es ese silencio el que alimenta la especulación. Antes de continuar en esta investigación sobre alegaciones, anomalías y comportamientos institucionales que desafían los patrones establecidos, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu opinión. ¿Narrativa especulativa o patrón real? Y si quieres apoyar análisis que exploran el espacio entre el hecho verificado y la alegación plausible, hazte miembro del canal, porque lo que vamos a examinar no es solo sobre un objeto en el espacio, es sobre cómo respondemos cuando las narrativas oficiales y las observaciones independientes parecen divergir. Es sobre confianza, transparencia y las preguntas que surgen cuando ambas son cuestionadas. Comencemos con lo que está absolutamente confirmado. Hechos indiscutibles. El 3I Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas en Hawái, el mismo sistema diseñado para encontrar asteroides que puedan amenazar a la Tierra. Es el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Su órbita es hiperbólica, no está ligado gravitacionalmente al Sol, vino de fuera, pasará una vez y desaparecerá para siempre en el espacio interestelar. Velocidad inicial, 221.000 km/h. En el perihelio, 246.000 km/h. Composición química anómala confirmada por el James Webb,
87% de óxido de carbono, apenas 4% de agua. Proporción jamás vista en cometas conocidos. Emisiones de níquel sin hierro detectadas por el Very Large Telescope. Proporción que se normalizó gradualmente conforme se acercaba al Sol. Polarización negativa extrema. Supervivencia intacta al perihelio, a pesar del impacto directo de una eyección de masa coronal. Estos son hechos publicados, revisados por pares, confirmados por múltiples instituciones independientes. Ahora viene la narrativa no confirmada. Según alegaciones que circulan entre comunidades de observadores, en una fecha específica tras la detección inicial, múltiples observatorios habrían detectado simultáneamente algo extraordinario: una emisión electromagnética breve proveniente del objeto. La alegación específica: radiación en frecuencia muy estrecha, centrada en 42 GHz, la línea de hidrógeno, la frecuencia más común usada en radioastronomía. Pero no una emisión natural amplia, sino una banda estrecha de menos de 1 hercio. Las emisiones naturales se dispersan por bandas de frecuencia. Las señales artificiales pueden ser enfocadas en bandas estrechas porque son generadas por procesos específicos, por tecnología, por intención. Duración alegada: 11 segundos, después paró. La comunidad de astronomía habría respondido inmediatamente, según los informes. Telescopios redireccionados, el Instituto SETI girando instrumentos, observatorios en China monitoreando, todos queriendo ver si la señal se repetía. 4 días de silencio y entonces, supuestamente, sucedió nuevamente. Misma frecuencia, misma anchura de banda, duración 19 segundos, pero esta vez con estructura. La alegación más extraordinaria: la señal contenía pulsos variando en intensidad siguiendo un patrón específico. 2 pulsos, pausa. 3 pulsos, pausa. 5 pulsos, pausa. 7, 13, 17, 19. Los primeros 8 números primos en orden. Ahora, antes de continuar, necesito enfatizar: no hay confirmación oficial de esta alegación. La NASA no publicó datos sobre la detección de señales de radio del 3I Atlas. Ningún artículo revisado por pares documenta emisiones de números primos. Pero la narrativa persiste, y persiste porque los números primos tienen un significado específico en discusiones sobre comunicación interestelar. Los números primos son un concepto matemático fundamental. No dependen de la cultura o la biología. Si quisieras señalar inteligencia, capacidad de pensamiento abstracto, transmitir números primos sería una forma universal reconocible. Los fenómenos naturales no cuentan. Los púlsares emiten pulsos regulares, pero por rotación y campos magnéticos, no por matemática intencional. Entonces, cuando surgen alegaciones sobre números primos en una señal del espacio, levantan preguntas con solo un tipo de respuesta: coincidencia notable o artificial. Y es aquí donde la narrativa se vuelve institucionalmente significativa. Según los informes, tras estas supuestas emisiones, la NASA se habría involucrado en niveles muy altos. No solo astrónomos, no solo científicos. La dirección de la agencia habría realizado una sesión informativa clasificada. Colegas en diferentes departamentos habrían relatado lo mismo: preparación para una posible tarea prioritaria, recursos siendo desplazados, observaciones programadas marcadas como potencialmente interrumpibles. 2 días después, el supuesto redireccionamiento de la Deep Space Network. Ahora, aquí está lo que es verificable sobre la Deep Space Network. Estas antenas son normalmente programadas con meses de antelación. Comunicaciones con sondas, observaciones de espacio profundo, proyectos de radioastronomía, todos cuidadosamente coordinados. Interrumpir esa programación requiere aprobación de alto nivel, requiere justificación, requiere algo lo suficientemente importante para sobreescribir prioridades existentes. Y según la narrativa, eso sucedió. 3 antenas ubicadas en California,
España y Australia, todas redireccionadas para rastrear al 3I Atlas. La alegación: por 12 horas, los datos de rastreo mostraron a las 3 antenas fijadas en las mismas coordenadas, las coordenadas del 3I Atlas. Las razones señal-ruido reportadas eran inusualmente altas, sugiriendo que las antenas estaban recibiendo algo lo suficientemente fuerte para detectarlo claramente. Después, las actualizaciones públicas se detuvieron. La página de rastreo en tiempo real ahora exhibiría un aviso, afirmando que ciertas observaciones están bajo revisión técnica y que los datos estarán disponibles siguiendo protocolos estándar. Ese aviso no estaba allí antes. Contactos que trabajan con operaciones de la Deep Space Network habrían confirmado que las antenas aún están activas y aún recolectando datos, pero ninguno diría qué están detectando. Uno habría dicho que los datos están siendo procesados a través de canales restringidos. Otro, que recibió instrucciones para no discutir observaciones en curso relacionadas con objetos interestelares. Ambas conversaciones breves, ambas terminando con tono de preocupación, no como excitación científica, sino como cautela, tal vez inquietud. Vamos a pausar aquí y proporcionar contexto crítico. Cuando se detectó a Oumuamua, también mostró propiedades extrañas: forma de cigarro girando, reflectivo, aceleración no gravitacional. La comunidad astronómica estudió intensivamente. Se publicaron artículos, se compartieron datos. Algunos investigadores propusieron que podría ser artificial, una vela solar o sonda de otra civilización. Otros ofrecieron explicaciones naturales. El debate fue público y abierto. La NASA participó en las observaciones y liberó todos los datos recolectados, sin clasificación, sin canales restringidos, sin instrucciones para no discutir hallazgos. Lo mismo con 2I Borisov, claramente un cometa con cola y desgasificación explicando su trayectoria. Aún así, estudiado cuidadosamente. Artículos publicados, datos compartidos. La Agencia Espacial Europea disponibilizó observaciones para cualquier investigador. Esa es la práctica estándar en astronomía. Compartimos datos porque la ciencia avanza a través de la colaboración y la verificación. Pero según la narrativa sobre el 3I Atlas, algo cambió. La detección inicial fue pública, observaciones iniciales publicadas, pero tras las supuestas emisiones de números primos, tras el supuesto redireccionamiento de la NASA, el flujo de información habría cambiado. Datos aún siendo recolectados, pero ya no compartidos a través de canales normales. Los investigadores que estudiaban el objeto en las primeras semanas habrían perdido acceso a ciertas observaciones, solicitudes de tiempo de telescopio para observar al 3I Atlas siendo rechazadas sin explicación. Ahora, esto plantea la pregunta fundamental: ¿por qué la observación pasiva de un objeto que no podemos controlar requeriría un nivel operacional de seguridad aplicado a naves espaciales activas? Una posibilidad: si la Deep Space Network está detectando algo del 3I Atlas lo suficientemente significativo, la NASA querría verificar minuciosamente antes de hacer declaraciones públicas. Falsos positivos en investigaciones SETI han ocurrido antes. La verificación cuidadosa lleva tiempo. Pero si fuera solo un proceso de verificación, esperarías que la comunidad astronómica estuviera excitada, no cautelosa. ¿Esperarías más investigadores intentando observar el objeto, no menos? ¿Esperarías a la NASA diciendo que están investigando una señal interesante y reportarán hallazgos tras un análisis completo? En su lugar, según las alegaciones, silencio, recursos redireccionados, acceso restringido, el flujo de datos públicos simplemente dejó de actualizarse. Y hay otro punto de datos en la narrativa. La Agencia Espacial Europea opera una red de estaciones terrestres similar a la Deep Space Network de la NASA. 8 días después de la supuesta detección, la ESA habría anunciado
que la estación de Cebreros, en España, estaba pasando por mantenimiento no programado y quedaría offline para actualizaciones técnicas. Cebreros es una de las antenas primarias de rastreo de espacio profundo. La estación volvió a estar online 4 días después. Durante esos días, según una fuente en la ESA que habló bajo condición de anonimato, la antena no estaba siendo actualizada. Estaba siendo reconfigurada para soportar observaciones de un objetivo no especificado en coordinación con operaciones de la NASA. Un timing notable. La NASA redirecciona 3 antenas para rastrear al 3I Atlas. Dentro de las 48 horas siguientes, la ESA saca la antena comparable de línea para un trabajo técnico no explicado. La antena retorna al servicio y, según datos de rastreo aún públicamente disponibles, ha estado apuntada a coordenadas en la misma región del cielo donde se localiza el 3I Atlas. Múltiples agencias espaciales, múltiples países coordinando observaciones de este objeto, usando instrumentos más poderosos y una reducción coordinada en el intercambio público de datos sobre lo que esas observaciones están detectando. Esto no es un comportamiento normal para la investigación astronómica. Es un comportamiento que ves cuando algo está siendo tratado como lo suficientemente significativo para requerir coordinación cuidadosa y liberación controlada de información. Pero aquí está el dilema epistemológico que enfrentamos. No podemos confirmar independientemente la mayoría de estas alegaciones. No tenemos acceso a los datos de la Deep Space Network. No podemos verificar si las señales fueron realmente detectadas. No podemos confirmar informes clasificados o instrucciones para no discutir. Todo lo que tenemos es una narrativa siendo compartida por observadores. Patrones de comportamiento que parecen anómalos, preguntas sin respuestas oficiales y la ausencia de una negación oficial. Porque aquí hay algo interesante. Cuando alegaciones infundadas circulan sobre descubrimientos espaciales, las agencias generalmente responden rápidamente con aclaraciones. No detectamos eso. Aquí están los hechos reales. Pero con estas alegaciones sobre el 3I Atlas, silencio. Ninguna confirmación, ninguna negación, simplemente nada. Y ese nada es lo que alimenta la especulación continua. Consideremos las posibilidades. Primera, la narrativa es completamente infundada. No hubo señales, no hubo redireccionamiento extraordinario. Todo es un malentendido o fabricación. Si ese es el caso, ¿por qué la NASA simplemente no lo aclara? ¿Por qué no decir, estas alegaciones son incorrectas? Aquí está lo que realmente estamos haciendo con el 3I Atlas. Segunda, algo fue detectado, pero tiene explicación natural. Interferencia de satélite, artefacto del equipo, algo interesante pero explicable. Si ese es el caso, ¿por qué el patrón de respuesta difiere tan drásticamente de objetos interestelares anteriores? ¿Por qué una coordinación internacional intensiva para algo natural? Tercera, algo significativo fue detectado y está bajo análisis cuidadoso antes de un anuncio público. Esto explicaría la cautela, explicaría la verificación prolongada, pero no explicaría la restricción de acceso a datos o las instrucciones para que los investigadores no discutan las observaciones. Cuarta posibilidad. Bien, esta es la que genera más controversia. ¿Y si lo que está siendo detectado no encaja fácilmente en categorías que las instituciones científicas saben cómo comunicar al público? No estoy diciendo que sea artificial, no estoy afirmando origen extraterrestre. Estoy preguntando, ¿y si es algo tan anómalo, tan fuera de los paradigmas establecidos, que las agencias están genuinamente inseguras sobre cómo proceder? Porque la historia de la ciencia muestra que las instituciones luchan cuando son confrontadas con datos que desafían los marcos fundamentales, no por conspiración, música, sino por inercia conceptual, miedo a las implicaciones, preocupación por el pánico público.
Los meteoritos fueron ridiculizados por décadas, la deriva continental rechazada, la teoría bacteriana de las úlceras ignorada. En cada caso, no fue mala fe, fue incapacidad institucional de procesar evidencias que contradecían la comprensión aceptada. Y tal vez sea eso lo que estamos presenciando con el 3I Atlas. No conspiración, sino parálisis institucional ante datos que no encajan cómodamente en las narrativas establecidas. Aquí está lo que me perturba más sobre toda esta situación. No son las alegaciones sobre señales. Las alegaciones pueden ser verificadas o refutadas con tiempo y datos. Es el patrón de silencio, el cambio en el comportamiento institucional comparado a descubrimientos anteriores, la aparente coordinación internacional sin explicación pública correspondiente. Porque si esto fuera nada, ya lo sabríamos. Las agencias habrían aclarado, los investigadores habrían publicado, el debate científico habría seguido patrones normales. El hecho de que no sepamos, que las agencias aparentemente aún estén observando, coordinando, potencialmente restringiendo acceso, sugiere que lo que están aprendiendo es lo suficientemente complicado o lo suficientemente significativo para no estar listos para discutirlo públicamente. Y cuanto más continúa el silencio, menos probable se vuelve que sea insignificante. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta narrativa? ¿Cómo evaluamos alegaciones sin confirmación oficial, pero con patrones de comportamiento aparentemente anómalos? Permanecemos escépticos, pero atentos. Exigimos transparencia. Hacemos preguntas razonables que merecen respuestas. ¿Por qué los datos de rastreo de la Deep Space Network dejaron de actualizarse? ¿Por qué las solicitudes de tiempo de telescopio están siendo rechazadas? ¿Por qué ninguna actualización pública sobre un objeto que pasó por nuestro sistema y, según alegaciones, emitió señales estructuradas? Estas son preguntas legítimas, merecen respuestas. Y el hecho de que no estemos recibiendo esas respuestas debe decirnos algo sobre lo que puede estar ocurriendo detrás del silencio institucional. Si estás siguiendo esta investigación de alegaciones no confirmadas, comportamientos anómalos y silencios que levantan más preguntas que respuestas, dale, me gusta, suscríbete, activa la campana, comenta qué opinas. Narrativa especulativa sin fundamento o patrón real. Y si quieres apoyar análisis que exploran el espacio entre el hecho oficial y la observación independiente, hazte miembro, porque el 3I Atlas pasó por el perihelio, sobrevivió intacto, presentó anomalías químicas y físicas confirmadas y ahora se está alejando, desapareciendo de vuelta en la oscuridad interestelar. Pero las preguntas permanecen, las alegaciones circulan y el silencio persiste. En este momento, mientras lees esto, si la narrativa es precisa, las antenas aún estarían apuntadas al 3I Atlas. Datos aún siendo recolectados, análisis aún siendo realizados, y lo que sea que estén detectando, lo que sea que estén aprendiendo, no está siendo compartido a través de canales científicos normales. En algún punto tendrán que decir algo. No puedes rastrear un objeto tan intensivamente, coordinar múltiples instalaciones internacionales, potencialmente restringir el acceso a datos y nunca explicar por qué. La comunidad astronómica está comenzando a hacer preguntas. Los investigadores quieren saber por qué sus propuestas fueron rechazadas. Los observadores, notando los supuestos redireccionamientos y actualizaciones detenidas, quieren respuestas. Cuando esas respuestas lleguen, una de tres cosas será verdad. Dirán que las señales eran interferencia, falsos positivos, artefactos de equipo, algo que parecía interesante pero resultó explicable. O dirán que el objeto tiene propiedades inusuales requiriendo más estudio. Aquí está lo que encontramos. Es científicamente interesante, pero aún no lo comprendemos completamente. O dirán algo más. Algo que explique por qué sintieron la necesidad de lidiar con esto de manera diferente
a cualquier otro descubrimiento astronómico en la historia reciente. No puedo decir cuál de las tres posibilidades es más probable, pero puedo decir que cuanto más continúa el silencio, menos probable se vuelve que sea nada. Porque al final, no estamos apenas preguntando sobre un objeto en el espacio, estamos preguntando sobre confianza, sobre transparencia, sobre el contrato implícito entre las instituciones científicas y el público que las financia. Cuando observadores independientes alegan ver patrones, cuando circulan narrativas sobre señales y coordinación, cuando preguntas razonables encuentran silencio en vez de aclaración, surge la erosión de la confianza. Y esa erosión, independientemente de la verdad subyacente sobre el 3C Atlas, tiene consecuencias propias. Somos una especie que explora, que cuestiona, que exige comprender lo desconocido, pero también somos una especie que confía en las instituciones para decirnos la verdad, para compartir descubrimientos, para operar con transparencia. Y cuando esa confianza es cuestionada, cuando los comportamientos parecen divergir de patrones establecidos, cuando el silencio sustituye a la explicación, nos quedamos con incertidumbre, con especulación, con narrativas que llenan el vacío dejado por la ausencia de información oficial. Tal vez el 3I Atlas sea solo un cometa interestelar con propiedades inusuales. Tal vez todas las alegaciones sobre señales sean infundadas. Tal vez la aparente coordinación sea un malentendido de procedimientos normales. O tal vez estemos presenciando el momento en que algo genuinamente extraordinario fue detectado y las instituciones están genuinamente inseguras sobre cómo proceder. No sé cuál es la verdad. Nadie fuera de círculos restringidos lo sabe. Y es exactamente eso lo que hace que esta situación sea tan significativa. Porque al final, el mayor descubrimiento puede no ser sobre lo que el 3I Atlas es, sino sobre nuestra capacidad como sociedad de lidiar con informaciones que desafían la comprensión. Nuestra disposición a ser honestos cuando somos confrontados con lo desconocido. Nuestra valentía para admitir incertidumbre en vez de ofrecer falsas certezas. El 3I Atlas vino de la oscuridad interestelar, atravesó nuestro sistema, mostró comportamientos que confirmadamente desafían explicaciones simples y ahora retorna a la oscuridad, pero deja atrás preguntas, alegaciones, narrativas y silencio. Y es en ese espacio entre lo que sabemos y lo que nos dicen que la verdad eventualmente tendrá que emerger. En los próximos meses, continuaré monitoreando, verificando fuentes públicas, conversando con investigadores, buscando cualquier cambio en el patrón de silencio. Cuando algo cambie, cuando se haga una declaración oficial, cuando las supuestas restricciones sean levantadas, aprenderemos más. Hasta entonces, todo lo que tenemos son hechos verificados sobre anomalías químicas y físicas, alegaciones no confirmadas sobre señales y coordinación, y preguntas que aquellos hechos y alegaciones levantan sobre por qué este objeto está siendo tratado tan diferentemente de todo lo demás que ya detectamos más allá de nuestro sistema solar. Gracias por su atención a este asunto. Esto es importante, merece escrutinio. Y sea cual sea la verdad, merecemos saber lo que nuestras agencias espaciales están detectando y por qué están respondiendo de la forma como supuestamente responden. Ojos en los datos disponibles. Mente crítica sobre las alegaciones y coraje para hacer preguntas, incluso cuando las respuestas son incómodas o están ausentes. Porque tal vez la mayor lección del 3C Atlas no sea sobre visitantes interestelares, sino sobre nuestra relación con la verdad, la transparencia y los límites de lo que las instituciones están dispuestas a compartir cuando son confrontadas con lo genuinamente desconocido.